a comenzar. Bienvenidas, bellas, a nuestros compañeros de restauración. Eh, Esta es nuestra segunda semana de retomar nuestras reuniones, nuestros compañeros, nuestros proyectos seguros, agradeciéndole a nuestro amado, porque estas reuniones, como siempre digo, nos ayudan a continuar, nos ayudan a, a completar quizás esa enseñanza que el Señor nos está dando en un momento determinado y también obviamente, ¿no? A alabarlo y seguir en ese camino de aprendizaje. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del curso Moviendo Montañas en el capítulo número 6 que se llama Oposición. Y quiero, le pedí a mi amado que demostrara algunas partes en las que yo podía aplicar esta lección, ¿no? O mostrarle cómo podía ver esta lección a través de mi vivencia. Y, y hay una parte que me llamó particularmente la atención del versículo de apertura, oh, perdón, que dice, y oprimirá a sus santos. Yo creo que algo que en lo personal a mí me ha quedado bastante claro de la vida cristiana es el hecho de que por el simple hecho de seguir al Señor, de buscar sus enseñanzas, de seguir su camino, vamos a tener este tipo de pruebas de piedras en el camino, de cosas que nos pueden poner frente a esa montaña que nosotros quisiéramos mover. Y muchas veces esa posición se nos presenta de diferentes maneras, de diferentes formas de poder comprenderla. Eh, Puedo compartirles que una de las formas de posición que puedo ver yo en mi camino de repente que no quisiera enfrentar por algo, no quisiera pasar por algo, no quisiera atravesar una prueba. Y creo que es algo que el Señor me ha enseñado a trabajarlo poco a poco, muy minuciosamente, porque soy de las personas que me bloqueo. Cuando viene una prueba me bloqueo y estoy que no quiero atravesarlo, no quiero atravesarlo. Quisiera que las cosas fueran como antes de que yo prueba. Quisiera no tener que pasar por eso. Y comenzó con el trabajo mental de, ay, Señor, por qué a mí, por qué tengo que pasar por esto, porque soy yo la que tengo que hacer esto, ¿no? Entonces vengo aprendiendo con el tiempo, con las pruebas, que es muchísimo más liviano aprender a abrazar. Eso es algo que el Señor me enseñó, a abrazar la circunstancia que estoy atravesando. Eh, Porque sé que ahora entiendo que el Señor algo me quiere enseñar, que hay algo dentro de mí que el Señor quiere limpiar, que el Señor quiere quebrar, y también algo que Él quiere construir en mí, que Él quiere ejecutar en mí, transformar. Entonces han sido cosas que realmente me siguen enseñando ellas, me siguen eh, mostrando la real perspectiva del Señor en cuanto a una profesión. Me encantó el ejemplo que nos pone en el libro de que lo tomemos, que seamos como el agua, ¿no? Nosotros seamos como el agua al enfrentar esa adversidad o esa profesión y moldearnos con ella, ¿no? Abrazarla, moldearnos, avanzar con ella, dejar que, que, que la prueba nos moldee conforme el Señor, conforme lo que Él quiere. Y creo que es una de las primeras cosas que debemos sortear para que el Señor pueda obrar en nosotros. Hay muchísimas pruebas que actualmente estoy pasando y que no quisiera pasar por ellas, el Señor lo sabe, ¿no? Y me encanta que me ponga este tipo de lecciones en el camino, porque en mis conversaciones con Él de repente he dicho, Señor, ¿por qué tengo que ser yo? Estoy agotada, estoy cansada, quisiera un respiro,
pero la prueba y la montaña sigue ahí, ¿no? Y sigue ahí como que acercándose y se me planta en mi mente y en mi corazón la certeza de que es tu montaña, que está. Aunque parezca injusto, aunque parezca eh, que, que ya debería ser suficiente, Él nos muestra qué es lo que Él desea. Y eso es lo que también muchas veces nos trastocamos en nuestro viaje, en nuestro camino, pensando que es demasiado injusto, que el Señor no debería permitirlo, que yo no creo que el Señor sea, para que los ojos del Señor sea agradable esto que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, eh, puede ser mucho, mucho trabajo mental. Y hay algo que nos decía la autora también que tocó mucho mi corazón, porque fue una parte donde el Señor me reveló que también ahí está mi talón de Aquiles, como puedo decir, es que nos autosaboteamos nosotros mismos, pensando muchas veces de que nosotros, de que mucha gente se fija demasiado en nosotros y que vamos a parecer tontas, ¿no? O el seguir el camino del Señor, el camino que el Señor te está llevando a seguir, te hace parecer tonta, ¿no? He vivido eso. Actualmente lo viví hace unas semanas atrás, de decir, Señor, si sigo el camino que tú me has dicho, voy a parecer una tremenda tonta, pero el Señor en ese abrazo, en esa sensibilidad, en ese cuidado, me dio esa convicción de entender de que, por un lado, descubrir que es un orgullo tonto, que nosotras tenemos de fijarnos demasiado en lo que otras personas puedan pensar, pero también nos desconectamos de aquello y no nos damos cuenta de que también esas personas que están mirando nos pueden ver a nosotras eh, y ver algo que pueda tocar el corazón de ellos, que puedan ser atraídas por el Señor, ¿no? Somos a veces tan llevadas por nuestras emociones y por nuestra eh, batalla mental, que totalmente a veces eh, no aprovechamos la oposición como debería aprovecharse. Sí, es complicado, es difícil, es duro, incluso es difícil de verlo. Por eso la belleza de la conversación continua con el Señor, la belleza de la intimidad, la belleza de derramar el corazón. Otra cosa importantísima que he aprendido es derramarle todo al Señor. A veces podemos pensar de que hablamos demasiado del Señor, lo molestamos demasiado, o a veces mi idea principal es, ay Señor, ahí voy yo otra vez cayendo en la misma cantaleta de siempre, pero es importante hablarle al Señor, ¿no? Y no callarlo, porque Él nos va a hablar, Él nos va a mostrar la importancia de revelar nuestro corazón y ver cómo Él puede hablar a Él, ¿no? Puede enseñarnos de maneras impresionantes y conexiones que pueden tocar grandemente nuestras vidas. Entonces, es lo que estoy aprendiendo, sigo abrazando y comiéndome esta lección para tratar de buscar las respuestas que el Señor me está poniendo a través de él. Entonces, eso es lo que por el momento quiero compartir. Bella, le voy a dar el paso a Naomi para que nos comparta lo que el Señor le ha mostrado por medio de esta lección. Sí, buenos días. Sí, pues justamente lo que comentabas, Perla, pues sí, pensando acerca de la lección, es que eh, la oposición empieza por nosotros mismos, ¿no? O sea, y no es a veces ni siquiera por un externo, sino es en nuestra mente que empieza a boicotearnos, ¿no? A, a decir que, pues no, ¿no? Que eso, que no, pues que es una tontería, ¿no? O sea, que eso es lo que estamos pensando, o sea, es completamente loco, ¿no? Y y a veces podemos decir, híjole, vos, sí estaré yo alucinando, ya me volví loco, ya me volví loca, ¿o qué? No, pero sí, y algo que también el Señor, recuerdo que este, ¿no? Dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? A veces nos pide el Señor que hagamos algo
tal vez algo pudiera ser insignificante, pero, y tal vez ni siquiera nadie lo ve, ¿no? Pero nosotros, ay, no, ay, no sé, ¿no? Decimos, ay, no, o sea, soy yo, es mi imaginación, o no sé, ¿no? Y luego cuando porque el Señor es tan dulce y tan bueno, que nos vuelve a llevar a eso mismo y nos dice, ¿te acuerdas que te dije esto? Ah, sí, cierto. Ok. Ay, entonces hay que pedir perdón al Señor, ¿verdad? Y decir, ay, Señor, sí, es verdad. Ok, voy a hacerlo, ¿no? O sea, voy a hacerlo porque este, sé que eso es, pues estoy dando un paso de fe, ¿no? O sea, tal vez es una cosa muy tonta y si me permiten poner así un pequeño ejemplo de cuando recién mi esposo se fue, de la casa y lo primero que el Señor me puso fue un versículo, el de todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y yo, ay, no. Y recuerdo que me sentaba y veía yo pues donde estaba la ropa, ¿no? Y yo decía, Señor, pero se llevó todo. Y lo que dejó, pues lo más lo dejó porque no le cabía. Y, y yo decía, pero bueno, ok, si tú dices. Y entonces un día estaba yo haciendo algunas compras y me decía el señor porque que comprara sus sandalias porque se le habían roto, ¿no? Entonces yo decía, ay no, qué tontería, o sea, no, o sea, yo decía, por ejemplo, se acaba de ir, y yo decía, se acaba de ir, y ahí fue cuando no lo hice en ese momento, la verdad, no lo hice, y después, cuando llegué a la casa y así, el pensamiento volvió a mi mente otra vez, y pues tuve que reconocer que lo había hecho mal porque me daba ese versículo del Señor, me decía que la fe sin obras era muerta. Y entonces dije, ok, Señor, sí, tienes razón, ok, lo voy a hacer. Y pues lo hice en fe y ahora que veo que mi esposo le pone sus sandalias, o sea, a veces nada más ver las sandalias, o sea, me recuerda el Señor que me dice, o sea, ya ves, o sea, que es para mí algo imposible, nada, nada absolutamente, ¿no? Y como ese tipo de cosas, pues otras más, ¿no? Y, y cuando tú decías, ¿no? Que a veces la gente, tú pudieras decir que la gente se va a reír, ¿no? A veces es algo que tal vez si la gente puede mirar, ¿no? En la manera que podemos testificar, ¿no? Este, pensaba yo, ¿no? Como tal vez Noé, ¿no? Que mientras construía él el arca, yo, pues este cuate está pero súper loco, ¿no? Porque ellos ni siquiera conocían la lluvia, ¿no? Jamás había llovido, ¿no? No sabían qué era eso. Entonces, pues sí, decían, este cuate está, pero ya perdió la cabeza, ¿no? Completamente, ¿no? Y tal vez era burla, ¿no? De las personas, ¿no? Pues a veces así vamos, ¿no? Ah, eh, pues simplemente es como ir caminando en fe, pero a veces de principio nos boicoteamos nosotros mismos, ¿verdad? Y después el Señor, como es tan dulce, nos vuelve a recordar acerca de eso y nos vuelve a decir, mira, no era por allí, ¿no? Y dices, ay, sí, es verdad, Señor. Y a veces y nos da muchas oportunidades, ¿no? Y como tú bien dices, ahí están las montañas y nos dice, ahí está tu montaña, ¿no? Y se va acercando a ti, se va acercando a ti. Y a veces uno no quiere pasar por esa montaña y ahí viene. Dices, pero bueno, este, pues estamos en sus manos y, y pues la cuestión es que él sabe que podemos hacerlo y también es tan bueno que nos da como el tiempo de poder asimilar esas cosas, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y, y nos ayuda y entonces, pues sí, esa es la enseñanza que yo aprendí. Gracias.
Gracias, Naomi, por compartirnos tu testimonio, ejemplificarnos un poco de cómo el Señor nos habla, ¿no? Nos enseña eh, eh, su verdadero camino. Eh, es algo que muy pocos cristianos en realidad este, podemos experimentar el vivir la palabra del Señor, no porque no podamos, no porque este, seamos algo especial, sino porque a veces nuestra mente está tan llena del mundo, de la actitud del mundo, del conocimiento del mundo, que nos perdemos el practicar esta verdad de su palabra. Y, y creo que es algo que ahora, creo que con Naomi, con muchas de las que estamos aquí, podemos agradecer nuestro proceso, agradecer la lágrima que vivimos durante un tiempo pasado, el quebrantamiento de nuestro corazón, que nos movieron la vida hasta un punto donde el Señor nos permitió eh, decir, bueno, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras, ¿no? Y empezar a caminar como dice su palabra, pequeños pasitos de bebé, como uno come una comida, dice un versículo, voy a parafrasearlo, el bebé come como bebé, ¿no? Y después, conforme vas creciendo, van aumentando tu capacidad para avanzar en una manera más madura la palabra del Señor. Y creo que eso es lo que nosotros debemos tener muy claro, muy claro. Sé que es difícil, sé que muchas veces no lo vemos, ¿verdad? Como decía Naomi en su ejemplo, no lo vemos y lo dejamos pasar porque no nos parece coherente, como decía Naomi, el Señor se fue, o sea, ¿qué es lo que está pasando por mi mente, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer eso? Pero el Señor nos muestra que siempre hay algo que nos quiere enseñar conforme a su palabra. Y no solamente viene la bendición de obedecerla porque su palabra es ley, ¿no? Y lo que dice es ejemplo. Entonces, obviamente, si obedecemos y hacemos lo que el Señor nos dice, va a haber una respuesta, va a haber un fruto, como dice su palabra. Sino el hecho de poder nosotras comprenderlo, apropiarnos de ello y ahora sí poder compartirlo también y poder seguir nosotras alimentando nuestra propia fe en base a lo que nosotros ya hemos vivido, en base al camino que el Señor nos llevó a, a tomar y eso es lo precioso de su palabra. Mientras Naomi hablaba, el Señor me recordaba Romanos 12:2, que dice que no se amolden al mundo actual, que no sean transformados mediante la renovación de su mente. Para eso estamos aquí. Creo que para eso nos ha traído este ministerio. Por eso hay tantos materiales que leer. Déjese guiar cada vez que el Señor le pone un material en la mente, porque seguramente hay alguna sabiduría que usted necesita renovar, trastocar pensamientos del mundo que te dice que más importante es tu amor propio, nos construye mucho el orgullo y ya sabemos que el orgullo es la contraparte de lo que el Señor nos está diciendo. Si nosotros seguimos alimentando el orgullo, muy difícilmente vamos a poder obrar conforme a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es espiritual y su palabra misma nos dice que Él se opone al orgulloso, ¿no? Entonces, siempre tener rogar por esa ayuda del Espíritu Santo para que sea Él nuestro recordador de que somos carne y que una de nuestras principales piedras de tropiezo es el orgullo y ver el mundo con nuestros ojos de la forma como lo ve el mundo. Bien dice su palabra que solamente con medio de la renovación de la mente nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, bendito sea el Señor por eso. Abracemos nuestras adversidades, abracemos nuestras oposiciones con esa humildad que solamente Él nos puede dar. Le quiero dar el paso. No sé si Kai puede hablar en este momento. Hola, buen día, bellas. Sí, Perla, buenos días. Calle en México. mm, de esta lección no alcancé a leerla toda, sin embargo, la mitad sí me dejó mucho mi amado.
acerca de la oposición. Y quiero alabarlo porque ayer estaba con mi hermana y fuimos a una cita con el podólogo debido a que tiene un tema desde que éramos niñas, con su uña, y dije, ay, todo se acomodó porque yo también tenía que irme a revisar, una uña del pie. Entonces, todo, todo fue muy, muy padre. Eh, mm, he caído en eso de que como todo ha estado bien, eh, eh, no he podido orar como antes, ¿no? Ahorita estoy en una fase de, de tranquilidad y ayer que estaba ahí al lado de mi hermana y su uñita ya, yo estaba preocupada, ¿no? Porque la doctora también dijo, necesito ver primero un examen de glucosa, no vaya a ser que tu glucosa esté alta y después no cicatrice tu herida, ¿no? Yo estaba ahí al lado de ella y estaba un poco, mm, ya tenía un poquito de sangre en su uñita y yo estaba preocupada por cómo se veía esa uña. Y yo empecé a hablar con mi amado y yo le decía, ay, Señor, y todo pasó tan rápido y ya después pasé yo con el tema que traía de la uña y lo relaciono con esta lección porque digo, ¿cómo en el pasado yo, si iba a alguna consulta de que me iba a doler o alguna inyección y yo mostraba como esa resistencia, ¿no? Dolía más, ¿no? Sin embargo, conocerle ahorita ha sido de tal bendición que uno dice, pues me dejo ir, ¿no? O sea, me dejo ir y flojita y ya está, me terminé soltando la carcajada porque pues ya al final te pasan unos aparatos por los piecitos que te hacen cosquillas. Risa se escuchaba hasta la esquina y le digo a la doctora, ay, ya me hizo el día. Ya me empecé a reír lo que no había reído en esta semana. Y de regreso a la casa venía manejando y digo, extraño a mi amado. O sea, ya llega ese momento en que 2, 3 días no oro por la misma situación de, pues que el enemigo trae caos, nos manda más trabajo, o en la situación en la que estemos, ¿no? Y mi lagrimita, ¿no? Y decía yo, ay, Señor, ¿cómo es esto posible que nunca había pasado por esta situación de extrañarte a ti, Señor? De extrañarte. Así como en algunos años anteriores extrañaba al esposo terrenal, ¿no? Eso nunca me había pasado con mi amado y eso quería compartirles, bellas. Bendición. Gracias, Kai, por compartirnos. Primero, gracias por el ejemplo tan bonito que nos diste para comprender esta lección, ¿no? El ir a un médico para algún tipo de procedimiento y de repente sabemos que nos va a doler, sabemos que no queremos pasar, pero cuando nos oponemos, nos ponemos tensas, es como que el dolor se intensifica y wow, gracias, gracias, me hiciste a ti también el día con el ejemplo como para comprender mejor de lo que el Señor nos intenta hablar y sí, ella, parece mentira, pero los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de persecución y oposición, son los momentos en que nos hacen acercarnos muchísimo más al Señor. Y de repente, tristemente, a veces los momentos de nuestra vida que son de calma, de tranquilidad, donde no parece pasar nada, que nos mueve el piso, podemos llegar a caer en esa falta de oración, esa falta en la intensidad de nuestra intimidad con el Señor. Pero lo alabo por ti, porque eh, muchas veces podemos divagar mucho tiempo en esa falta de intimidad, pero me encanta que en tu caso tú sientas el extrañarlo,
piensas en que en realidad te hace falta, ¿no? Y ahí se nota la transformación de corazón que él estaba haciendo, que ya no es alguien más en tu vida, es alguien importante en tu vida, es alguien que ha dejado huella en tu vida, ha dejado huella en tu proceso, ha dejado huella en tu diario vivir. Y eso creo que es lo bonito que podemos alabarlo ahora, ¿no? Porque él, aunque no te has dado cuenta, quizás él ha ido ahí buscando su lugar y ha ido ocupando su verdadero lugar en tu corazón y ese es el llamado que estás sintiendo, esa es la falta que estás sintiendo. Entonces, animarte a ello, aunque los momentos estén muy relajados, muy light en cuanto a tu vida. Bendito sea el Señor por eso, antes que nada, que tienes un tiempo de paz, un tiempo de descanso, pero con Él, ella, con Él. Eh, entonces es tiempo de disfrutarlo con Él, de enamorarte más de Él, de enfocarte más en Él, aprovechando que no tienes ninguna otra cosa, ninguna otra prueba que te esté rondando la cabeza, amada, agárrate del Señor y empieza a disfrutar de Él como tu esposo y a tener vivencias juntos. Gracias, Kai, por compartirnos. Nena, Lina Bella, no sé si puedas compartirnos el día de hoy. Bendiciones. Celina en México. Me da gusto verlas a todas nuevamente. No me había podido reunir. Sí, yo ayer pasaba algo que no me gustó, pero recuerdo que fui al Señor por una disgusto, pudiera decirse, aunque yo traté de hacer las cosas conforme a lo que he aprendido, pero la otra persona me levantó la voz, una persona de aquí donde vivo. Y yo siendo amable y recordando todos los principios, ¿no?, que nuestro amado nos ha enseñado. Pero aún así, cuando yo ya me había alejado, escuché aún que todavía la persona estaba diciendo, aunque yo fui amable, mi carne quería regresarse y hacer y decir, no, no, pero seguí adelante platicando con el Señor y me sentía frustrada, me sentía desesperada con él porque le dije, porque a pesar de que uno se esfuerza y uno hace las cosas como tú deseas y tú nos mandas, el enemigo siempre está, ¿no?, tratando de robarnos la paz, esa paz que hemos alcanzado gracias a nuestro amado. Pero seguí, venía platicando con él, venía un poco eh, molesta, llegué a mi casa y me sentía molesta todavía. Así que lo único que fui a hacer es platicar con el Señor y arrodillarme y empezar a orar por esta persona, no poniéndome en su lugar, que quizá tenga un mal día, ¿no? Y a lo mejor le estaba yendo mal o no sé. Yo creo que ese es nuestro amado, ¿no?, recordándonos que nosotros también hemos estado en alguna situación difícil. Así que para mí lo único que me ayudó fue postrarme ante él y derramar mi corazón en él, ¿no? Y decirle lo que yo sentía, porque tampoco era correcto lo que yo estaba sintiendo. A pesar de que no llegué más allá, ¿no?, de ponerme a discutir. Y le agradezco a mi amado que me recuerda sus principios, porque me recordaba su palabra, ¿no? Que tenemos que tener dominio propio y dar amor, ¿no?, al final de cuentas. Así que yo creo que orar por esa persona es lo que nuestro amado quiere, así como orar por todos a nuestro alrededor, y que es lo que Él me ha llamado a hacer. A veces, pues no lo hacemos como quisiéramos, pero sabemos que si nuestro amado nos está poniendo el deseo en nuestro corazón, poco a poco ir cumpliendo con lo que nos pide es lo que nos va a ir aumentando las fuerzas, la fe a nosotros también, para poder seguir adelante, ¿no? Así que yo recuerdo lo de la lección, de que no nos tenemos que oponer, o sea, y no hacer lo contrario a lo que nos están pidiendo. Pero le agradezco al Señor, le agradezco a mi amado lo que ha hecho conmigo, le agradezco porque me ha ayudado en cuestiones a mi casa, le agradezco por tantas cosas que ha hecho con mis hijos, le agradezco porque Él restaura, porque Él sigue restaurando.
Por eso digo, el enemigo no se queda en paz, no se queda tranquilo, ¿no? Él nos quiere fuera de nuestra alegría con el Señor y busca la manera, ¿no? De dejarnos y de apartarnos. Pero es lo que les quería compartir, que le doy gracias a mi amado, que no me enojé y que no me puse a discutir, sino que le llevé las cosas a él. eh, y, y que él me dio su gracia, su amor y me consoló como lo ha hecho tantas veces que he sentido alguna desesperación en mi corazón por alguna situación. Y él estuvo conmigo y ha estado como hasta el día de hoy y sé que como con todas ustedes él sigue. Así que bendiciones a todas y muchas gracias. Gracias, Lina, por compartirnos. Bella, y es que cuando nos pasan ese tipo de cosas, Bella, que hace unas semanas atrás yo también lo experimenté, es duro porque nos quiere tomar el gozo del Señor. Es durísimo. Y ahí es donde viene la bendición del Espíritu Santo que nos recuerda todo lo aprendido y nos refrena. Nos refrena. Y creo que lo más inteligente que el Espíritu Santo nos puede llegar a hacer a nosotros en ese momento, que estamos con la carne ahí, como que, muy, muy azotada por todo lo que nos pueden estar diciendo, es quédate callada. Yo recuerdo que a mí me decía, quédate callada, quédate callada. Antes de aplicar cualquier otro principio, el principal es quédate callada, ¿no? Y ver que él está ahí con nosotras, ¿verdad? Y Lina, lo importante también que es siempre tener fresca la palabra del Señor, ¿no? En momentos en que no sabemos de ella, cuando el enemigo nos va a querer poner una zancada y querernos hacer caer y trastocar todo el gozo que el Señor nos ha dado. Mientras hablabas me recordaba un versículo que justamente lo leí ayer, que uno puede pensar en, Señor, ¿por qué? Porque a veces recibimos calumnias, ¿por qué? A veces tenemos que pasar por diversas pruebas, ¿por qué tanta oposición? Y este versículo está en Hechos 20:24, que dice, pero ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios era mi rostro. Esta es una aseveración que dio Pablo antes de retirarse de una certeza que le estaba dando el Señor. Pero él decía que él no consideró preciosa su vida. Y creo que es un ejemplo que nosotros también debemos abrazar, y de que más importante es la enseñanza que el Señor nos ha dado y el ministerio que el Señor nos ha entregado tan amorosamente y que evidentemente fuimos tan viles como para poder recibir tanta enseñanza magnífica y ver que Él nos da la oportunidad para que nosotros podamos aplicar su palabra, bendecir a más personas, porque es lo más bonito que nosotras podamos eh, tener presente en esos momentos en que nos están azotando duro la cara, ¿no? De saber de que es por Él, de que es únicamente por Él que estamos aquí y que es para su gloria que nosotros guardamos ese silencio y tratamos de abrazar su palabra y continuar, ¿no? Y también me recordó Lucas 6:28 que dice bendecir a los que nos maldicen y oremos por los que nos calumnian. Ahí ya va el proceso de trabajo del Señor en nuestro corazón también del perdón, porque mientras oramos por aquellos que nos lastiman, ahí también va el Señor trabajando en nuestros corazones. Entonces, eso, Lina, gracias por compartir. Quiero darle el paso, nos quedan 4 minutos. No sé si Damaris quiera compartirnos algo que el Señor le haya mostrado. Buenos días a todas, les saludo desde Guatemala. Me cuesta mucho conectarme con las charlas por cuestiones de horario acá conmigo y trabajo y todo. Hoy es una bendición de Dios poder tener tiempo para esto. Em, bueno, en mi proceso diríamos que yo no he visto aún el milagro de Dios. Mi proceso lleva ya unos años, pero sigo creyendo y sigo confiando en que
todo está en las manos de Dios y Él a su tiempo dará lo que corresponda. ¿A qué quiero hacer a colación con esto? Es que una de las cosas más difíciles a veces es aguantar en tiempo, ¿verdad? Eh, Ver que los días pasan, los meses pasan, los años pasan y en apariencia no hay absolutamente ningún cambio. Y ahí es donde a veces cometemos pues el error más común, ¿verdad? Querer meter nuestras manos o renunciar. Yo solo quiero decir que Dios ha sido muy bueno conmigo durante este tiempo. Si no fuera por Él, yo no podría estar hoy como estoy. La, la opresión conmigo a veces es un miedo a, ¿y si no? ¿Verdad? A veces lo que nos da miedo también es el no de Dios. Y sin embargo, eh, por mucho que ha costado, Dios está permitiendo que yo descanse, aún y si no. Entonces, creo que eso es lo que yo podría compartir. No es fácil. Todas sabemos que no es fácil, ¿verdad? No tengo que explicar más. Todas lo sabemos. Pero es hermoso ver eso y como decía quien habló poco antes, creo que una de las cosas más bellas es ya no anhelar la presencia de un ser humano, sino anhelar la presencia de aquel que nos puede proveer todo lo que necesitamos. Y aunque sí, también a mí me pasa días en los que pareciera que no tengo tantas ganas de entrar a ese lugar especial, al final es ese deseo de permanecer unida a mi amado, a mi creador, a mi proveedor, a mi pastor, a mi esposo, a todo, eh, llega a sobrepasar. Y yo creo que lo único que puedo decir es que aunque hayan días buenos, yo sé que Dios pone siempre en nuestro corazón el anhelo de estar con Él. Y cuando hay días malos es más fácil, claro, correr porque tenemos necesidad, pero lo más difícil para todas es seguir confiando y seguir esperando en que Él tiene el control de todo y al final la mía, ¿verdad? Y eso. Gracias, gracias Damaris por compartir, por abrir tu corazón, lo que el Señor te está mostrando. Se nos acabó el tiempo, esperamos contar con ustedes el día domingo para seguir hablando de lo que el Señor nos está mostrando y las cosas que el Señor va a poner en el corazón cada vez que ustedes intervienen. Nos vemos el domingo para continuar. Cuídense mucho. Gracias Damaris, es un gusto tenerte aquí, esperamos seguirte teniendo y los esperamos el día domingo para continuar con el estudio de esta lección. Cuídense mucho y que tengan Bienvenidas, queridas, a nuestra reunión de compañerismo dominical. Hoy continuamos con lo que es el capítulo 6 de Moviendo Montañas, titulado La oposición. Y quiero invitarles a compartir lo que el Señor les haya enseñado a partir de esta lección, alguna alabanza, testimonio, eh, promesa que el Señor les haya, a través de que Él les haya hablado al leer esta lección. Eh, Soy Jewel, por cierto, en Nicaragua. Y
les voy a comentar, bueno, lo que el Señor me enseñó, que es un testimonio corto, pero que me hizo pensar mucho porque pensé, bueno, ya no estaba ya no me molestaría eso. Bueno, para ser más clara, el viernes yo trabajo en la oficina de una iglesia medio tiempo, o sea, solo, en este caso, solo mediodía trabajo. em, Haciendo trabajo pues de secretaria. Y el pastor, estábamos realizando un trabajo en la computadora, el pastor se sentó, bueno, y me estaba hablando. Él conoce bien a mi esposo terrenal y conoce más a mi esposo terrenal de lo que me conoce a mí, porque a él le dio clase cuando era más joven, mientras que a mí me conoció cuando vino a servir aquí en la iglesia. Y bueno, ya conocía a mis padres. Yo vivo en un lugar pequeño, entonces todos se conocen, la mayoría por lo menos. El punto es que él siempre me pregunta cómo está mi ET, que si ha escuchado algo de él o si ha cambiado algo entre nosotros, que cómo nos llevamos o cómo estoy de manera emocional, pues. Y el viernes me pregunta, bueno, que cómo estoy. Yo le digo bien, pero me sorprendió la pregunta, porque yo no hablo de mi esposo terrenal. Bueno, a menos que él me pregunte, pero ya no es un tema al que me refiero. Sabemos que cuando comenzamos nuestro viaje, como que hablamos mucho de nuestro esposo terrenal, pero cuando ya conocemos a nuestro esposo celestial, ya nuestra conversación cambia. Cambia del dolor que experimentamos a la gracia, a la paz en la que vivimos esa vida de abundancia que nuestro esposo celestial nos ha dado. Entonces, eh, una de las preguntas que me hizo fue, ¿y tú dice, y tú qué has pensado? Si tu esposo ya tiene a otra persona, tú todavía eres joven, ¿qué piensas hacer? Y yo quedé callada, me quedé callada. Y entonces él me dice, para que me entiendas mejor, eh, ¿no piensas continuar con tu vida? Y yo le dije, perdón, mi vida no se ha detenido. Mi vida yo la estoy viviendo y gracias a Dios la estoy viviendo en paz. Me dice, te entiendo. Pero él siguió haciendo unas preguntas que me estaban haciendo sentir incómoda, no de manera irrespetuosa, pero de manera que yo creo o yo siento, y lo cual yo le dije a él, eh, la manera en que el Señor ya me ha hablado, ya me ha mostrado diferentes principios. Una pregunta era similar a esto. No era exactamente así que lo dijo, pero eso es lo que me dio a entender. ¿Tú vas a seguir esperándolo? Y yo le dije, yo creo que este es el error que muchas personas me miran y piensan, porque lo he escuchado de diferentes personas, personas de incluso que yo no hablo, que han preguntado, ¿y ella qué piensa hacer con su vida? ¿Va a seguir esperando a su esposo? ¿Por qué no se busca otra persona? Entonces yo le dije al pastor, lo mismo que le he dicho a otras personas. Yo no estoy esperando a mi esposo terrenal. Yo estoy viviendo mi vida con mi esposo celestial, que tal vez ustedes no lo entiendan así, pero yo estoy viviendo una vida en paz. Yo eh,
disfruto de una vida bendecida. Y le dije al pastor y él me dice, miro eso, puedo ver eso, dice, y eso es muy bueno. Pero aún así creo, y ahí, bueno, aunque hemos aprendido a ganar o a quedarnos calladas, yo me sentí guiada a contestar. Y le dije, bueno, pues que yo no creo en el divorcio. Yo no sé si él me estaba llevando a ese punto, pero yo le dije, yo no creo en el divorcio. Es algo que yo siento desde niña. Nunca he creído en el divorcio, desde antes que conociera lo que el Señor quiere para nosotras. Y puedo decir que su palabra nos dice que Él odia el divorcio. Y Él me dice, es cierto, pero también nos dice que si el no, el no creyente eh, se va, que yo ya no estoy atada a la ley, porque él es quien se fue. Y ahí le tuve que decir, lo que yo he aprendido, lo que el Señor nos ha enseñado, no es esa persona que se ha ido, usualmente no es por algo que Él hizo solamente, sino por cosas que han pasado por mucho tiempo dentro de una relación. Pero el caso no es ese, le dije. El caso del por qué se fue es porque permitimos la entrada del enemigo. Todos, todas y todos somos propensos a caer, ya sea la mujer o el hombre. Y que nuestro esposo, en este caso, nuestro esposo, esté en una situación que esté alejado del Señor, es porque el enemigo lo tiene atrapado. Y eso nosotras como esposas podemos ayudarlo a través de la oración. Ahora, les puedo decir que yo he dejado de orar por mi esposo como esposo, pero he orado por él como un amigo, como el padre de mi hijo, como una persona que necesita ser salvada por el Señor. Entonces, yo le digo al pastor, yo estoy bien. Yo estoy en paz. Yo no estoy esperando a mi esposo terrenal. Yo estoy viviendo mi vida con mi esposo celestial. Le dije con mi Señor. Eh, mi esposo terrenal está atrapado por el enemigo ahorita, le digo. Yo puedo decir, yo no voy a elegir el divorcio. Yo no voy a elegir vivir en adulterio o vivir en pecado, porque nadie que vive en pecado puede vivir feliz, puede vivir una vida bendecida, puede parecer así, pero así no es. Entonces él me dice, es muy cierto, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y te entiendo. Es solo que he visto que otras personas como que se van y se juntan con otra pareja y continúan viviendo. Y le digo, pero esa es la vida terrenal y yo busco más allá. Por tanto, si yo vivo en pecado, que es el adulterio, que no me lo está diciendo directamente, pero es lo que yo estoy llegando a entender, no voy a llegar ahí, le dije, porque la palabra nos dice que eso no va a pasar si yo vivo en adulterio. Además, que es algo que a mí no me llama la atención. Yo estoy bien como estoy. ¿Y por qué lo comento también como testimonio? Porque yo pude compartir con él muchos de los principios que he aprendido aquí en el ministerio en cuanto a nuestro matrimonio, en cuanto a nosotras como mujeres sabias, en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto al divorcio, en cuanto al adulterio. Y mi punto era que yo estoy hablando con un pastor, con una persona que está liderando una iglesia que está compartiendo la palabra del Señor, que no dice que por lo menos lo que yo he oído, no dicen cosas contrarias a lo que dice la Biblia, pero a mí en lo personal
me estaba compartiendo versículos de su punto de vista y yo le dije, el Señor, lo que dice su palabra es lo que significa, que muchas veces queremos darle otro significado. Y entonces me dice que es cierto y lo deja ahí. Ahora, yo ya había leído esta lección de la oposición hace meses, creo que el año pasado o antepasado. Y hoy cuando vuelvo a leer la primera parte, lo primero que se me vino a la mente fue esa experiencia que tuve el viernes y cómo de una u otra manera yo me sentí atacada. Sentí, sentí que me estaban, ¿cuál es la palabra? Sentí opresión. Sentí que no, yo sé que no es lo que el Señor quiere, pero también sentí como que era una prueba. Era una prueba para ver dónde yo estoy parada. Si yo estoy parada en la roca, en su palabra, o si estoy tambaleando, si estoy de un lado para el otro, que es algo que estuve leyendo en la semana. Y creo que esto vino para recordarme y recordarnos a todos que nos vamos a sentir oprimidas. Vamos a tener esas cosas que ocurren, que son una oposición que quieren interponerse en nuestro milagro. Y que si nosotras caemos en eso, podemos llegar a perder esas bendiciones. Alguien comentó al inicio aquí que viera, esa pregunta siempre la hacen. Ahora, yo me sentí, eh, creo que sorprendida de oír que él me preguntara o que me hablara de eso. Al inicio de mi viaje, yo pedí una oración en una reunión con mujeres y quien oró por mí fue su esposa. Terminando la oración, su esposa me dice, estás orando por tu esposo. Nosotros hemos orado anteriormente por otras parejas y han regresado y están juntos hasta hoy. Entonces, eso también puede pasar para ti. Pero ten en cuenta, me dice, ¿y si el Señor tiene a alguien mejor para ti allá afuera? Para ese entonces yo ya había leído en el ministerio, ya había, ya tenía en mente que Dios no tiene a nadie más afuera para nosotras, porque eso no iría con su palabra y Él no es un Dios que miente. Y que lo que estamos viviendo son pruebas, pruebas que nos van a hacer más fuertes. Siempre que lo busquemos a Él, nos van a hacer más fuertes en su palabra, que nos van a hacer aprender a vivir más en paz, una vida más abundante, agarradas de Él, porque en verdad la única persona, el único que nos puede hacer vivir en paz, que nos puede dar vida en abundancia y que nos puede llenar de amor y que sabemos que siempre nos va a ser fiel, es nuestro amado esposo celestial, ninguna otra persona. Y le agradezco al Señor que Él me haya enseñado todos esos principios, que me haya traído aquí a aprender y que me haya dado eh, la sabiduría para poder contestar con lo que dice su palabra. Porque cuando otra persona que tiene más conocimiento nos usa la palabra eh, del Señor,
llegamos a pensar o a sentir, esa persona conoce más, entonces debe ser así. Pero cuando nosotras ya tenemos esa relación con nuestro amado y ya conocemos lo que Él nos llama a hacer, también podemos o simplemente callar, no decir nada porque no es necesario, o en mi caso que me sentí guiada a contestar de manera muy amable, lo hice. Simplemente comenté la parte que también yo conocía de la palabra, que simplemente el Señor odia el divorcio. Entonces, y ahí tuve un acuerdo, porque él simplemente dijo, estoy de acuerdo, es cierto. Entonces, veías la oposición va a venir en nuestro camino, pero nosotras vamos, Él nos va enseñando, Él nos va educando día a día, con cada experiencia, con cada prueba, con cada palabra, cada promesa, para que podamos irnos aprendiendo más de su palabra, amándolo más y acercándonos más a Él, para que podamos eh, atravesar o ir alrededor de esa montaña. Acordémonos que la lección nos dijo no pelear en contra de ella, ir esa extra milla. Entonces, irnos donde sintamos que el Señor nos está guiando a ir, porque al final el que va a mover esa montaña va a ser nuestro amado. Gracias por haberme escuchado y quiero darle la palabra a eh, Viera, si puede compartir. Hola, buenas tardes. Gracias, Jewel. Bueno, para compartir, fíjate que me llama mucho la atención. Bueno, es un testimonio y varias cosas. Yo no he tenido la oportunidad, bueno, no he tenido la oportunidad, no lo he hecho, no he compartido mi testimonio de alabanza de todo lo que he pasado en este tiempo en mi proceso. Pero me llamó la atención una cosa que dijiste, es que cuando uno, por así decirlo, no está cimentado, o sea, lo mueve de uno a otro. Y precisamente, no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado, no sé si ustedes tienen instalada la aplicación de la Biblia. Yo la tengo instalada y siempre sale el versículo del día. Pero daba la casualidad que yo tengo como un widget en donde sale la palabrita del día, pero cuando yo le daba al widget para leer la palabra completa, me salía otra palabra. Yo, pues, ¿cómo así? No entiendo. Y yo otra vez miraba y era como que lee esa palabra que te estoy colocando en el widget porque no es es la palabra del día para ti. Y en una de las palabras del día para mí era, fíjate de lo que acababas de hablar, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Si necesitan sabiduría, pídenselo a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y yo quedé, ¡uy! Y cuando leí la lección, para serles muy sincera, pues yo en parte de mi viaje, yo sí estoy en un proceso de que de cierto modo me estaba como, no peleando con Dios, pero sí estaba cuestionándole en que yo, o sea, estoy encerrada, no salgo, o sea, estoy sola, completamente sola. Me has bendecido con un lugar, a cuando creí que iba a dormir en la calle, no dormí. Tú proveíste todo. Y estoy bien, de cierto modo me siento tranquila, pero sí me molestaba de que para LTE me colocó el mes pasado y este mes un dinero. Y yo decía, Dios mío, pero si yo no quiero nada de él, ¿por qué me lo manda? Oh, puntual, yo no lo quiero.
ay, que se le olvide, así como se olvidó de todo de mí, ay, que se le olvide eso también. Y fíjate que entonces voy leyendo la lección, el Señor me decía, es que te estás oponiendo es a mí, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo estoy haciendo. Y entonces tu confianza en dónde está. Y yo quedé como que, ay, puch. Porque eso era lo que leí la lección de la oposición y eso era lo que él traía a mi corazón. Es que yo les digo que no resistan al mal porque primero su confianza completamente y su lealtad debe estar en mí y dos, que este, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, yo no quiero que ustedes resistan porque yo soy el que me encargo de todo. Entonces, es como también tener una parte de Erin decía eso, de que se basaba en el orgullo de uno, y estoy completamente de acuerdo. Eh, y sí, y también es esa parte de soltar incluso eso en lo que no estamos de acuerdo, en lo que según nosotras no estamos de acuerdo, es soltar completamente la voluntad de uno y dejarse llevar por lo que Dios quiere hacer. Y a pesar de que hay oposición en esto, porque miren que yo me estaba oponiendo, yo trataba de, no le decía nada a él, pero sí se lo decía al Señor. Entonces, eh, es normal que en este camino hagan eso. También me trajo a memoria cuando mi mejor amiga, que por cierto he tratado de cumplir el punto de ganado sin una palabra, yo todo este tiempo que llevo separada, yo no he dicho nada a nadie, los que saben es por parte del ET. Y mi mejor amiga, que se enteró por un familiar del ET, me dice, bueno, pero eso es porque va a llegar otra persona en tu vida, Ami, ¿qué tal? Y yo como que, ella es cristiana, muy cristiana, y yo, no, yo mira, Dios está haciendo conmigo un trabajo y un proceso y ese no es su trabajo y su proceso conmigo, ni con nadie que esté pasando por una separación, porque pues a Dios como decías tú, Yewel, no comparte el divorcio. Y si en algún momento se da, sé, o si algo pasa o lo que sea, sé que está dentro de la voluntad de Dios y es que Él me está separando para Él y punto. O sea, es su voluntad. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles un poco de lo que pues Dios me habló a través de ti, a través del mensaje que precisamente me lo colocó, fue en la madrugada de hoy ese mensaje y no había leído la lección de oposición y espero que bueno, que también les hable Dios a sus vidas. Gracias, Viera. Y claro, el Señor utiliza a cada una para hablarnos entre nosotras y cuando compartimos esos testimonios a otras mujeres quienes ni siquiera sabemos, pero también sabemos que lo que Él permite es para nuestro bien. Entonces, lo que mencionabas, el versículo de pedir sabiduría si lo necesitamos, de cómo la prueba desarrolla la constancia. Es el mismo que yo leí en en la semana, así que sé que es una confirmación para las dos y posiblemente para otras también, de que él está haciendo una obra ahorita, siempre, pero está obrando en nuestra vida de tal vez una manera un poco diferente a la que estamos casi acostumbradas a experimentar. Porque cuando ya estamos como en ese área de comfort, esa zona de comfort, porque ya casi todas las pruebas que se nos viene como cuando estudiamos para las pruebas de clase, ya manejamos algo, entonces se nos hace más fácil porque sabemos quién nos tiene en la mano, pero a veces se nos viene una más fuerte. E igual sabemos quién nos tiene de la mano, pero ahí es donde nos tenemos que agarrar más fuerte. Con lo que Viera compartió, me hizo recordar una parte que no hablé ahorita, y es que yo le dije al pastor, eh, para que, como que para no seguir con la conversación, le dije, al final, recuerde que todo lo que nos pase es, es permitido por nuestro Señor. Porque igual que con Job, con cada una de nosotros, de nosotras y de nosotros en total, todos, lo que nos pase es porque el Señor lo ha permitido. Y le dije, y lo que el Señor permite
es por nuestro bien, porque Él nos ama. Y entonces él me dijo, muy cierto, y me repitió Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y le dije, amén. Y ahí se cerró esa conversación. Y agradezco al Señor lo que compartiste ahorita, Viera, porque me hizo recordar eso también, que sepamos que todo lo que vivimos, todo lo que nos ocurre, es porque es parte de un plan que ya tiene nuestro amado y que Él no permite que nada nos pase por mal, sino que siempre es por bien, porque Él tiene algo grande planeado para nosotras y simplemente nos está forjando, nos está preparando para recibir esa bendición. Gracias una vez más, Viera, y le quiero dar el paso a Aminta. Aminta, ¿puede compartir con nosotras? Hola, ¿me escuchan? Sí, Bella. Hola, buenas tardes a todas. Un gusto saludarlas nuevamente. Bueno, yo cuando empecé a leer la lección de hoy, lo primero que se me vino a la mente fue una situación que estoy viviendo o que estaba viviendo hace poco en mi lugar de trabajo. Yo trabajo en mi casa porque pues vivo con unos familiares y ellos tienen su propia empresa acá en la casa, entonces tengo que lidiar con un personal que es un personal muy rebelde. No hablo esto para exponerlo, sino para que me puedan entender un poquito. Cuando, a veces cuando le pedimos a Dios que seamos tratados con algo, por ejemplo, la paciencia, Él nos pone duras pruebas para ver hasta dónde podemos forjar esa paciencia. Entonces hubo un momento que yo empecé a pedirle a mi amado que yo quería tener un corazón correcto, que quería poder amar al prójimo, que quería poder tener ese, como ese amor agape hacia las demás personas, ¿sí? Tratando de servir y demás como nos indica su palabra. Porque desde que yo empecé mi prueba, pues mi restauración, perdón, las pruebas han sido como que muy tenues, o sea, como que no siento en comparación a como muchas amadas han compartido, he permanecido en mucho silencio y a veces me siento o que Dios me está protegiendo demasiado o que algo no está sucediendo en mi vida realmente. Entonces, cuando yo le pido al Señor esto que yo quiero, o sea, poder hacer, o sea, como Él lo pide, empezaron las pruebas. Empezó una situación muy fuerte que se me empezaron a levantar los empleados porque prácticamente desde que yo estoy viviendo acá, los negocios han quedado a mi cargo. Entonces yo vendría siendo como que la jefa de ellos, ¿ok? Pero yo soy esa jefa, como yo decía, Señor, pero yo estoy pintada en la pared porque mi jefe, que es mi cuñado, al cual miro y observo como un padre, él me decía, tú tienes que ponerte fuerte, tú tienes que poner mano dura, tú tienes que ser, tú no puedes ser blanda, tú no puedes ser esto, todo lo contrario a los principios que se nos han enseñado. Y yo simplemente respiraba y suspiraba y decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Primero porque pues no quiero ir en contra de ti, pero se supone que también tengo que aplicar que él es él es una cabeza mía, pues por así decirlo, o sea, él es superior a mí, yo tengo que obedecer a lo que él dice y yo me iba a volver loca. Y en lo que estas pruebas empezaron a pasar, empezamos a tener muchos problemas, los empleados se colocaron rebeldes, no querían hacer nada de lo que yo les decía, algo dentro de mí se levantaba y yo caía en discusión, en contienda, en... era horrible, yo sentía como que no podía más, pero al mismo tiempo quería ejercer como esa autoridad sobre ellos y entonces caía y los discutía y los trataba mal y que tú esto, que tú tienes que hacer lo que yo te diga, pero saben, como ese jefe autoritario, porque me sentía con el poder que me estaban dando los dueños del lugar. Y luego yo llegaba y le decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me estoy alejando cada vez más de ti, yo no quiero esto, Señor, yo quiero renunciar, yo no quiero seguir a cargo de nada de esto, yo no puedo más. Y tenía esta lucha, o sea, era una cosa demasiado fuerte, que al punto que yo decía, ya no puedo más.
y mi cuñado seguía insistiendo que yo tenía que poner mano dura, que yo tenía que ser, porque resulta que me estaban viendo la cara de tonta, que los empleados te están robando, que para dónde se va el dinero, que esto no es así. Entonces él venía con una cantidad de quejas hacia mí y yo no sabía porque yo decía, ajá, ¿dónde las dreno? Y él me decía, estoy yo aquí. Y yo le decía, Señor, pero es que no, o sea, yo tengo que hacer tal cosa. Y yo no lo escuchaba que él me decía, yo estoy aquí, trae tus cargas a mí. Y yo intentaba en lo más profundo hacerlo con todas mis fuerzas, hasta que entendí que había una oposición, porque yo quería tener ese corazón correcto o quería ser esa mujer suave que el Señor había dispuesto para mí. Todo esto era lo que pasaba en mi cabeza, ¿no? Yo dije, Señor, no puedo más. Llegó un momento que dije, Señor, no puedo más. De verdad, yo ya lo que quiero es renunciar, yo no quiero estar a cargo de esto, yo estoy agradecida porque tú me trajiste aquí. Y como yo digo, o sea, no, si yo soy la que estoy a cargo de todo, porque ellos están pasando por sus procesos también. Y entonces, ¿cómo hago? El Señor colocó una amiga que me dijo, Ale, pero ¿qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres huir o quieres enfrentar la situación? Y le dije agotada, yo quiero enfrentar la situación porque si el Señor está permitiendo esto en mi vida es para enseñarme algo. Yo no quiero huir, ya estoy cansada de huir. Le digo yo, sí, yo quiero afrontarlo. Entonces, bueno, ella, gracias a Dios, me compartió algunos tips, me dijo, estudia lo que te molesta, llévalo a la palabra, párate con todas, o sea, todas las armas que el Señor te ha dado, que es su palabra, pelea la buena batalla, Ale. Y yo no entendía cómo hacerlo hasta que empecé, bueno, me molesta esto, Señor, y yo no puedo con esto, y Señor, y yo sé que tú estás trabajando en mí. Y bueno, poco a poco esa montaña se fue moviendo de una manera, yo digo que fue muy rápido porque todo, o sea, todo el orgullo, todo el odio, yo empecé a sentir hasta odio, yo no soportaba, lo confieso y se lo confesé a mi amado, le dije, Señor, yo no quiero esto, yo nunca había sentido esto, yo no soy así, tú no me creaste a mí así, por favor, necesito que seas tú ayudándome porque me estoy convirtiendo en una mala persona. Y todo eso empezó a caer a medida que yo empecé a llevarle todo a él, a estudiar su palabra. Ese muro que estaba creciendo altivo sobre estos empleados empezó a caer. Ya yo iba en confianza y me paraba con ellos y todo cambió automáticamente, o sea, todo empezó a disminuir. Yo llegué al punto de orar porque ellos se fueran de aquí y yo le decía, Señor, yo no quiero que esa gente siga trabajando aquí, yo ya no puedo más, son malas personas. Yo empecé a juzgarlos, o sea, yo empecé a juzgarlos y a querer orar en mis propias fuerzas. Y cada vez que veía como que una señal de que se iban a ir, yo lo celebraba y yo decía, gracias, Señor, porque yo sé que tú lo estás haciendo y todo se paralizaba. O sea, como que Dios decía, ah, te estás alegrando, pues no se van a ir porque tú tienes que aprender. Y esto venía una y otra vez. Hasta que, bueno, gracias a Dios entendí que Él todo, absolutamente todo lo obra para bien y que Él está usando a estas personas para moldearme, porque no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere hacer con mi vida y para poder ser cambiadas, para poder ser procesadas, necesitamos pasar por este tipo de situaciones que no nos gustan, que no nos agradan, para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Y fue luego, después de muchos meses, lo confieso, de contienda, de que yo no podía más, de que ya no quería estar a cargo. Yo llegaba al punto que iba a explotar porque sentía que tenía tanta presión en mí, tantas cosas, me bombardeaba el enemigo por un lado, venía y me lanzaba otra cosa y sentía que no podía más. Yo sentía que hasta que encontré la salida, logré colocar todo en sus manos y confiar de que si Él estaba obrando, era por algo, si Él lo estaba permitiendo, era por algo y que Él iba a terminar esa buena obra que empezó. O sea, entendí que todo esto era necesario para yo poder ser moldeada. Es difícil, me ha costado bastante porque me ha tocado morir muchísimo a la carne. He tenido ese confrontamiento entre hacer lo que Dios me está pidiendo y lo que mi jefe me está pidiendo que haga. Y yo, Dios mío, ayúdame a encontrar el balance perfecto porque no puedo ser hijas de Cristo y ser más como Él. Realmente es una tarea sumamente difícil, pero que sabiendo que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos mantiene sobre esa roca sólida, es maravilloso porque todas las cargas simplemente se vuelven ligeras y todo empieza a pasar de manera este, ligera. Otra de las cosas, bueno, finalizando esa parte de mi testimonio,
ya la relación con los empleados es mucho mejor, he logrado organizarme con ellos y llevamos una relación bien, confiando en el Señor que si todo lo que Él permite es para bien y que si Él quiere que permanezcan aquí, pues amén. Y si los va a llevar lejos, pues también amén. ¿Ok? Pero mientras las escuchaba a ustedes, Dios colocó algo en mi corazón que voy a cambiar completamente mi testimonio. Ya no voy a hablar en esa relación, sino en relación al papá de mi hijo. Para las que no me conocen, pues yo no estoy casada legalmente y es una lucha bastante fuerte porque las casadas, tienen que esperar. Dicen que es una ventaja para las solteras. Yo que estoy de este lado de la prueba, yo siento que es tan difícil porque yo digo, Señor, ¿y si me equivoco? Señor, ¿y si esto? Y he escuchado mucho esa pregunta de que tú estás esperando. O sea, sigue con tu vida. Y me trajo a la mente cuando llegó, él estaba hablando que mi hermana mayor, que ella es como mi madre, ella hace planes con la vida de nosotras, pues sus hijas. Y entonces ella, me ha apoyado mucho, ella me ha respetado mucho mi relación. Yo le he podido hablar a ella sobre el Señor y le digo, bueno, yo no sé si este realmente es el hombre que Dios quiere para mí, pero igualmente yo estoy trabajando en mí, yo me estoy guardando y vamos y explicamos esto que ya sabemos, pues que estamos sirviendo al Señor y eso. Pero entonces cada vez que este, yo me dispongo como que a continuar con todo, que el Señor sea el que está haciendo, me olvido como que de las cosas del papá de mi hijo, de si va a pasar o no va a pasar. Siempre hay algo como que él regresa, así como que, ajá, como que no me sueltes, yo todavía estoy acá. Pero entonces empieza la oposición por otro lado, donde es ella que me hace una vida por fuera, ella, o sea, ella sueña y ya incluso toma decisiones de que te vas a ir del país, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, pídele la custodia del niño completamente, que él no tenga nada, ¿saben? Y entonces yo digo, Dios mío, si yo estuviese casada, quizás fuera otra cosa. ¿O qué hago? ¿Será que tengo que huir? ¿Tengo que correr? Dios mío, yo no sé qué hacer. Entonces, esas oposiciones, cada vez que yo digo, bueno, Señor, hasta aquí estamos. No sé qué quieres tú con nosotros. Si es sí o si es no, yo confío en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces empiezan este tipo de oposiciones que se levantan y es una guerra muy fuerte porque es como que algo que siento que está en mi corazón y algo que usa, vamos a decir que el enemigo como que empieza a bombardearme y es una Bella, cosa como disculpe, tenemos menos de un minuto, se le va a cortar. que, bueno, ya termino. Lo cierto es que ha sido muy duro, la oposición ha sido fuerte. Ya con esto termino. Gracias. Gracias a ustedes por compartir. Pueden compartir en comentarios las que no pudieron hoy del animador y que tengan un bendecido semana. Gracias y bendiciones. Bye. Bendiciones. Gracias por compartir, Aminta. No me va a dar tiempo en decirte lo que apunté porque se nos va a cortar, pero en el comentario voy a agregar. Pero si me deja el Señor con el tiempo.